Buenas, hoy vamos a hablar sobre los nuevos Volvo EX90 y Polestar 3. Este nombre bastante sencillo. Me pregunto qué pasará dentro de unos cuantos años cuando ya hayan sacado muchos otros coches, pero bueno, su tercer coche pues está bien, ya está, era lo que tocaba. Así que vamos a hablar sobre estos dos mastodónticos subeléctricos que son gigantescos, son súper pesados y tienen una autonomía de más de 600 kilómetros, lo cual, bueno, pues es interesante, y que comparten plataforma, que esto también es curioso, con el Lotus Eletre, que si no visteis el vídeo, pues os lo dejo ahí. Y bueno, son como conceptos de coche bastante distintos. Pero es que lo que nos ofrecen estos dos, siendo que vienen de marcas que se han separado recientemente, son coches que ofrecen dos posibilidades muy distintas entre sí. Así que vamos a verlo. De primeras, aquí tenemos la opción de Volvo, el EX90, que es la opción más racional, es la opción un poquito más útil, tiene más espacio, al final tenemos 3 filas de asientos, si os dais cuenta, entonces tenemos 7 plazas aquí y como podéis observar tenemos un techo que, bueno, va en el orden de lo que iba el techo del XC90, que es el coche que viene a sustituir, que simplemente pues ahora es completamente eléctrico. Tiene bastante sentido con este tipo de coche, puesto que no era un coche precisamente ligero antes. La cuestión es que ha evolucionado el lenguaje de diseño de Volvo y lo ha depurado hasta llegar a esto que vemos aquí. Y sigue con este lenguaje muy tradicional. Tenemos unas superficies que son súper limpias, pero a su vez tenemos bloques aquí que son como mordiscos dentro de las superficies. Y es que este coche no se tiene que entender como quizá otro tipo de diseño en el que son más superficies que van juntándose unas con otras, sino que en este caso se tiene que entender, como muchas otras veces os he dicho, como un sólido, ¿vale? Como un bloque. Esto imaginaos que es un bloque de arcilla del que hemos ido sustrayendo ciertas partes, como por ejemplo pues este mordisco que os decía aquí, o incluso aquí en el frontal, si os dais cuenta, también todos estos detalles son bocados que se le meten al sólido. Entonces esto hace un diseño, unas superficies que quedan súper sólidas. Da una sensación de seguridad de este coche enorme, que al final es la imagen que quiere dar a entender Volvo sobre sus coches, así que va un poquito con coherencia. La cuestión de todo esto es que Volvo aquí ofrece unos elementos gráficos de diseño, ¿vale? Aunque sus superficies, digamos, no son tan modernas, tenemos unos gráficos que quedan, para mi gusto, un poco más trabajados y un poquito más coherentes, también un poquito más fuertes que lo que veremos en el Polestar, así que ya lo veremos eso. Pero, por ejemplo, la parrilla típica de Volvo pues queda aquí marcada, que ahora simplemente es un bloque, ¿vale? Está completamente tapada, pero sigue quedando esa parrilla aquí entre los faros que queda tan sólida y da este morro tan alto, no se afila tanto como ahora veremos en el Polestar. Entonces es algo muy llamativo y algo que me gustaría destacar aquí. Si nos vamos al Polestar vemos como tenemos unas superficies mucho más limpias, ¿vale? Esto quizá encaja más con el diseño escandinavo, que intentan llevar un poquito las dos marcas, pero a cambio, ¿qué pasa? Que tenemos unos elementos de diseño, unos gráficos, como por así decirlo, que quedan más frágiles para mí. O sea, quedan un estilo de diseño, por ejemplo, estos faros aquí con estos... Queda tan finito y con estos proyectores tan pequeñitos aquí que me da la sensación un poquito de fragilidad. Es un coche que se quiere ver más ligero visualmente y las superficies, como están cortadas, ya os digo, no queda tan sólido, no queda tan de bloque. Sigue viéndose bastante bloque al fin y al cabo, pero no es tanto así, ¿vale? Aunque siga siendo sólido, aquí, por ejemplo, todos estos cortes dan solidez, sí que tenemos un poquito más de detalle y lo deja todo un pelín más liviano. Además, el aire que entra por aquí, esta salida de aire, todo en general, hace ver el coche un poquito más ligero, siendo que son coches prácticamente de dimensiones muy parecidas. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero también, por ejemplo, la caída más coupé que tenemos en la trasera y este tipo de cosas, pues nos hacen ver el coche que es visualmente más ligero. Pero también, ya os digo, los gráficos hacen que se vea un poquito menos fuerte, y esto es una cosa que, bueno, pues nos da la sensación, tenemos las dos opciones, tenemos la opción un poquito más dura y también más útil, como es el EX90, y aquí en el Polestar 3 pues nos da esta opción un poquito más deportiva, vamos a decir, y todo va en coherencia con eso. La cuestión es que desde aquí del lateral vemos como este perfil mucho más coupé, es muy llamativo de este coche, y sinceramente a nivel de gráfico me parece muy chulo todo lo que han hecho, por ejemplo, con este pilar C aquí que queda medio flotante junto con el techo. Entonces queda un coche que, ya os digo, visualmente
es súper ligero. Sí que seguimos teniendo aquí, por ejemplo, este bisel, si os dais cuenta, sí que tenemos un bisel en la superficie, sí que seguimos jugando con un poco de dureza en las superficies, pero no llegan ni de lejos a lo que tenemos en el EX90, ¿vale? Entonces es un coche que queda mucho más ligero y mucho más deportivo, pero no quiere decir esto que tenga malas proporciones el EX90, como nos han dejado ver en una imagen de prensa aquí con los circulitos. Estas son las proporciones de las que os hablo siempre y se supone que idealmente en un coche entre las ruedas tienes que dejar 3 ruedas de distancia y es efectivamente lo que quieren dejar aquí. También tenemos un voladizo delantero relativamente corto, media rueda solo, y uno trasero bastante más largo, que son una rueda completa, ¿vale? Entonces esto se supone que son las proporciones perfectas. Además se han tirado aquí un poco un triple, cuadrando aquí se supone una proporción áurea, ¿vale? Y desde el punto de arriba es desde donde van los pilares aquí a partir. Bueno, eso es un punto de fuga básico y es que si os dais cuenta esta línea ni siquiera es recta del todo, hace un poquito de curva. Bueno, un poquito de trampa esto, pero no viene de aquí. La cuestión es que es un coche muy bien proporcionado, ¿vale? Estéticamente va exactamente con los cánones de lo que se supone que debería llevar un coche de estos a nivel de proporciones. Entonces es algo muy llamativo. Pero es lo que os digo, este coche va hacia unas superficies más duras, ¿vale? Quizá un poquito menos modernas, pero unos gráficos también que, en mi opinión, están mejor trabajados. Para mí, al menos, me gustan un poquito más. Y es que los del Polestar se me quedan, como os decía antes, por ejemplo, los faros delanteros, se me quedan un poquillo frágiles, ¿vale? Un poquillo sin más. O sea, hay ciertos detalles aquí, como estas curvaturas que quedan un poquito orgánicas de más, que sí, a su vez quedan más ligeras, pero que me encaja menos en un sub de este tamaño. O sea, yo quizá me encaja un poquito más a mí personalmente, pero esto es cuestión de gustos una vez más. No hay una cosa que sea mejor o peor, pero a mí me gusta también ese cariño extra que parece que lleva el Volvo, porque aquí el Polestar sí se ve muy fino y se ve súper tecnológico. También es verdad que estos proyectores tan finitos da esa sensación de más tecnológico, ¿vale? Que también es una cosa que veremos ahora también en el interior, pero es no solo eso, es ligereza, pero también un poquito más de eso, de a la última tecnología, que a mí personalmente me encaja dentro de la tipología que han querido buscar de este coche, ¿vale? Un poquito más coupé, un poquito más menos práctico. Y en caso del Volvo, pues tenemos unos gráficos que son mucho más chulos. Y es que aquí estáis viendo una animación que han puesto que es increíble, me parece chulísima, ¿vale? Porque es que se abre, además queda mucho más duro y tienes un toquecito más de cariño, me parece, a nivel de gráfico. Además también nos han puesto esta vista explotada en la web, que me parece maravillosa. Y bueno, pues es eso, es ese poquito más de dureza en los gráficos, ¿vale? Se ven más sólidos, se ven un poquito menos frágiles, ¿vale? Pero eso va acorde con el lenguaje de diseño del resto del coche. Y esto es algo que me gusta mucho de estos dos coches, y es que son muy coherentes dentro de que comparten cierta esencia de marca, que al final es que, ya os digo, Polestar y Volvo se han separado hace muy poco y esencialmente sigue siendo la misma marca, ¿vale? Solo que Polestar se supone que es la que es un poquito más premium. Pero la cuestión es eso, que a nivel de detalles, de gráficos, se ven más fuertes en el Volvo. Y los faros traseros también. Me parece que este detalle de separarlos del típico faro de Volvo que venía normalmente así, haciendo una forma un poquito más compleja, ahora queda igual de fuerte, queda un poquito más ligero y más moderno. Se han modernizado, ¿vale? Pero sigue siendo un gráfico más duro que lo que veremos ahora en el Polestar. Antes de pasar ahí, me gustaría destacar el hecho de que siguen llevando los espejos retrovisores sin marco, es decir, es todo espejo, ¿vale? Que esto me mola un montón, pero gira todo el espejo, gira todo el cuerpo, ¿vale? Para ajustar el espejo. Y me mata un poquito esta ligereza visual que tiene el hecho de que tenga la cámara integrada aquí, porque nos deja un pilar aquí mucho más gordo, pero es lo que hay, ¿vale? Entonces quizá esto se pueda integrar en un futuro con el espejo y quede de una forma más o menos curiosa. Veremos a ver cómo siguen estas tendencias, pero ahora mismo aquí me mata un poquito lo uno de lo otro. Es igual en el Polestar, o sea que esto no hay diferencia. Pero si nos vamos en general a toda la trasera, volvemos a lo que os decía. Al final es un bloque entero en el que simplemente le han metido aquí un bocado, por ejemplo, aquí otro, para dar más dureza al diseño. Y si os dais cuenta, este bocado es el mismo que viene por aquí. Y también este
este otro pliegue ahí encima del paso de rueda que le da un poquito más de fuerza una vez más. O sea, al final es un diseño que se sigue viendo súper ligero, es súper sencillo, ¿vale? O sea, no ligero de que se vea un coche ligero de que pese poco, sino de que no está recargado. No busca estar recargado para darle esa dureza que se ve simplemente con lo que muchas veces os digo que para deportivos no funciona, pero para este tipo de coches sí, que es horizontalidad, que son curvas que no son curvas, básicamente son rectas, que son paralelas en todo momento, ¿vale? Esto es paralelo a esto aquí viene casi horizontal por completo, pero recorre absolutamente todo el coche y hace que también el morro sea más alto. Todos son líneas paralelas, si os dais cuenta. Entonces, es esto. Sí que le dan un poquito de dinamismo con la forma que tiene la superficie aquí en el lateral, ¿vale? O sea, no es todo simplemente recto, recto, recto. Sí que tiene cierto dinamismo, pero es un coche que lo que va a evocar es dureza y lo evoca de esta forma, lo evoca con horizontales. En coches deportivos esto no tiene muchísimo sentido, en este tipo de coches tiene todo el del mundo. Y en el Polestar pues vemos que carece un poquito de estas superficies tan horizontales como os decía. Sí, es verdad, todavía tenemos esta aquí en la trasera que va un poquito con los pilotos traseros y os dais cuenta que son mucho más finitos en este caso, ¿vale? Una vez más, para buscar esa ligereza, no buscamos que se vea tan duro, tan fuerte el coche, buscamos que sea un poquito más deportivo y se vea a lo largo de todo, sobre todo en el lateral, que no tenemos ya esas líneas horizontales recorriendo por aquí todo. Ahora simplemente tenemos unos pasos de rueda aquí marcados un poquito más fuertes, le dan un poquito más de fuerza al coche en cuanto a deportividad, no fuerza de estabilidad. Son dos conceptos de fuerza completamente distintos, pero que se ven bastante bien marcados en estos coches y que cada uno ha sabido encontrar ese sabor propio, esa personalidad que los diferencia muy bien, siendo que son productos que esencialmente se parecen bastante en cuanto a mecánica y en cuanto a plataforma, pero bueno, por ejemplo, también otros detalles es que el hecho de tener este techo aquí pues nos impide tener otra fila de asientos en este coche, ¿vale? Al final hay factores que sí que son bastante diferenciadores, pero realmente a nivel de mecánica, ya os digo, son prácticamente idénticos. La diferencia es eso, el diseño y en este caso pues el diseño compromete un poquito las plazas traseras. Y si nos vamos al interior, pues continuamos con esta tendencia, ¿vale? Son dos interiores que son prácticamente idénticos, ¿vale? Para que los tengáis en cuenta, pero hay una diferencia. Esto es el Volvo, ¿vale? Bueno, hay dos diferencias. Esto es el Volvo y tenemos un volante un poquito más tradicional, ¿vale? Que es redondo por abajo y que es todo un poquito más plano para que os fijéis, o sea, acordaos de cómo es el volante. Y el otro detalle es esta pedazo tableta aquí que va con Android Auto. Ya os he dicho 1000 veces que sí, es una lástima que no tengamos controles físicos, de hecho solo tenemos esta ruletita aquí abajo, pero dentro de lo malo, tener Android Auto al final hace que me fíe un poquito más del reconocimiento por voz de ciertos comandos. Al final, si estamos acostumbrados a decirle a Google o a Siri las órdenes en nuestros móviles y responden más que decentemente bien, si necesitamos algo que sepamos que va a funcionar decente, es eso, es un sistema operativo que ya esté consolidado en aparatos electrónicos y no que cada marca de coche se ponga a desarrollar su reconocimiento por voz, que acabamos con resultados bastante reguleros. Entonces, como os decía, tenemos aquí esta pantalla y si os dais cuenta, esta pantalla viene bastante desintegrada, sí, pero tenemos aquí un elemento de diseño que viene a recoger la pantalla y que le da un poquito más de solidez respecto a lo que vemos en el Polestar. Porque en el Polestar esa pantalla es completamente flotante y no tenemos el elemento que viene por aquí. Simplemente se queda esta misma maderita que viene muy parecida en el Volvo, pero se queda completamente por detrás. Y la cuestión es eso, la cuestión es que uno da un poquito más de dureza con este detalle, que es una chorradita, que es que cambia muy poco, uno da más dureza y el otro da más ligereza. Y de esta forma uno queda más robusto, el otro queda un poquito más tecnológico, un poquito más moderno quizá. Sí, hay gente a la que no le gustan nada las pantallas desintegradas, pero es verdad que entre la integración esa que tiene el Volvo, que simplemente es bajar un poquito para abajo, y esta otra que hace que te quede la pantalla ultra fina y es que queda súper tecnológico, sinceramente yo me quedo casi con esta, porque al final lo otro no es una integración completa y esto me parece que queda más ligero visualmente. Me convence a mí personalmente un poquito más, pero esto una vez más es cuestión de gustos 100%. Los asientos son prácticamente iguales en los dos, de hecho lo único que cambia aquí en esto pues es el tapizado, para que os hagáis una idea. Me gusta bastante
ya os lo digo siempre, a mí si podéis meter bicolores, bitonos en los interiores, perfecto. Y en este caso más aún, porque tenemos un bitono que es básicamente una zona oscura arriba, una zona clara casi blanca abajo, que se repite por todo en el salpicadero. Aquí también incluso la madera que le meten aquí es lo suficientemente oscura como para seguir formando parte de esos dos bloques de color, y lo mismo pasa con los asientos. Con el detalle extra, además de que Polestar mete siempre los cinturones de seguridad en amarillo, bastante cantoso, y que bueno, tenemos aquí la lucecita esta ambiental en amarillo para ir a juego, y me parece que eso es un detalle que mola mucho y que es un detallito justo de color para que no quede completamente anodino esto, porque si solo se quedara en blanco y negro se quedaría un poco sosete. Gracias a los toques amarillos le da el toquecito justo para mí para ser completamente sobrio, pero tener una pizca ahí de cosilla interesante, o sea, lo justo para que quede bien. Y si nos vamos al Volvo, pues tenemos un interior un poquito más sobrio en estas fotos de prensa, al menos. Estoy seguro de que se podrá configurar de una forma u otra, pero bueno, son asientos muy interesantes. A mí siempre me han molado mucho los asientos de Volvo, sobre todo por los reposacabezas, ¿vale? Que se ven súper ligeros, y en este caso, pues si os dais cuenta, los de la fila de delante van perforados porque tienen los altavoces integrados dentro, entonces está muy chulo, pero en general son unos asientos que visualmente a mí me molan un montón, y con esta tela que está muy de moda, ¿vale? Este tejido, que no sé si será de la marca Quadrat, pero es la más famosa de este tipo de tejidos. Me parece que mola mucho y que queda así, queda muy limpio, y seguramente a nivel de uso sea mejor que el cuero. A mí personalmente el cuero no me entusiasma tanto para los asientos. Y bueno, esto es básicamente estos dos coches, el Volvo EX90 y el Polestar 3. Decidme en los comentarios cuál os gusta más, porque ya os digo, son dos cosas muy diferenciadas siendo la misma esencia de diseño. Se sigue oliendo escandinavo los dos por todas partes, pero han sabido diferenciarlos muy bien, han sabido darle un toque mucho más deportivo en esencia, en general, al Polestar, ¿vale? Con esas superficies más tensas, más ligeras visualmente, y con los gráficos que también quedan más ligeros visualmente, y un Volvo que es mucho más duro en todos los sentidos, tanto en superficies como en gráficos, como en general, incluso en el interior con ese detalle extra de la pantalla. Entonces, ya os digo, cuestión de gustos 100% en este caso. O sea, no hay uno que sea mejor que otro, son dos estilos completamente distintos, siguiendo el mismo lenguaje de diseño, entre comillas. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí, y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.